cuando yo estaba en la escuela, ¿verdad? Vinieron predicadores. Pero yo no sabía de dónde eran, ni quiénes eran, porque yo estaba cipote, pero los oía predicar. Una vez me junté a un tratado y una vez pasó una avioneta regando literatura así de que hablaban de la Biblia, y como uno antes no conocía, no oía decir nada de eso. Y mi mamá me decía, no juntes eso, porque es malo eso, me decía, fíjese. Cuando uno no sabe, ¿verdad? No conoce nada. Me dice, no juntes eso porque eso es malo, me dice. El diablo, me decía, imagínense usted. Ay, no. Y no. Pues toda la gente, donde decían que eran malos, botaban, pedacían los tratados y los botaban. Hasta después de eso, porque ya escuchamos nosotros la palabra de Dios. Y yo ya era un adolescente, ¿verdad? Ya yo leía la Biblia católica. Yo obligué a mi mamá que me comprara una Biblia católica, ¿verdad? Porque ¿quién conocía las Biblias en esos tiempos? Nadie. Pero la compró a una vecina. Y el hacer mío era leer la Biblia. Y yo les platicaba a muchos contemporáneos míos de aquellos tiempos, y me decían, ¿de dónde sacas eso? ¿A dónde has oído eso? Le digo, que yo leo la Biblia. ¿Y qué está en la Biblia? ¿Sí? Ajá, ¿verdad? Ese era el hacer mío. Pero yo la leía como, por eso, porque me gustaba la historia de los primeros cristianos, ¿verdad? Pero yo no entendía nada de la Biblia. Resulta que cuando llegamos a Santa Bárbara, quisimos fundar o llevar el testimonio del Evangelio a través de la misión centroamericana más al sur de la ciudad de Santa Bárbara. Por muchos años, y casi como las iglesias originales, estaba al norte de Santa Bárbara y un poco más al occidente estaba la iglesia de San Isidro, San Luis, Colinas. No más, no teníamos más iglesias en el departamento de Santa Bárbara. El hermano Beto estaba de pastor en Santa Bárbara. Ahí estaba de pastor él. Y llegaba al presidio a predicar el evangelio a los reos, ¿verdad? A los presidiarios. Y yo ahí tenía un sobrino que era el secretario de la guardia de cárcel. Como iglesia nosotros teníamos testimonio en el presidio, en Santa Bárbara. Mucha gente de los diferentes municipios de Santa Bárbara aceptaron a Cristo, entre ellos uno del Níspero. Y él le gustó tanto el mensaje del hermano que aceptó al Señor, al sobrino. Empezó a preguntarme, ¿y por qué no van al Níspero? ¿Por qué no entran con el Evangelio al Níspero? Y ahí hay alguna gente que sí tiene interés. Ese sobrino le dijo, mire, ¿por qué no van al Níspero? Vayan a predicar allá. Él le dijo, está largo al Níspero. No, está cerca. Y como no había ni vías de comunicación, ¿verdad? No había ni puentes en los ríos, nada. Pero vamos a ir, mire, le digo, yo tengo un tío que lee la Biblia. Y ya le dio el nombre. Entonces entramos sabiendo en cierta manera un buen principio. Pero ya no quisimos entrar como iglesia, sino como consejo, como el consejo de Santa Bárbara. En ese tiempo yo tenía el privilegio de fungir como presidente. Un 16 de mayo de 1968 nos reunimos miembros del consejo directivo de Santa Bárbara para definir la visita al Níspero para comenzar la obra. Fue así como planeamos en un mes de abril
en las sesiones que teníamos del consejo, entrar como consejo al níspero. Y decidimos que en la primera etapa íbamos a ir parte de los representantes del consejo. Fue así como fue don Pablo Cruz, don Andrés Palacios, don Cristóbal Ulloa y su servidor. Y una hermana de muy grata recordación, que es la hermana Heriberta Cortés. Y después del almuerzo terminamos la sesión y ya tiene el hermano misionero Pablo Cruz su carro allí aparcado frente al templo, allí en Santa Bárbara. Y el hermano Pablo Cruz, pues aunque tenía algunos cargos en el consejo, pero él dice: yo era el chofer del carrito para andar con el equipo evangelístico arriba y abajo. Y fue así que nos levantamos de las sillas y nos fuimos al carro y nos fuimos al níspero. Íbamos 7 personas. Vino aquí el Evangelio un 16 de mayo de 1968. Vino el hermano Beto Ulloa, el hermano Andrés Palacios y don Pablo Cruz. Él era misionero. Y predicaron ahí en el parque. Ahí predicaron. Llegamos ahí como por el 16 de mayo. Arreglamos todo nuestro equipo, cargamos el carrito de Pablo Cruz con todas nuestras cosas, inclusive con un parlantito que no era muy fuerte que se diga, pero así nos fuimos al níspero. Bueno, cuando llegamos al portillo, era el primer carro que entra al níspero. A la apertura, ¿verdad?, el tractor nada más había hecho una brecha. Al oír que va un carro, nos fueron a encontrar cantidad de niños, niñas, jóvenes, personas, ¿verdad? Y cuando vamos bajando ahí por donde está un poquito arribita del templo adventista, Cuestes de Vara, dijo el misionero: oh, dan la bienvenida. Llevábamos suficientes tratados, suficientes evangelios según San Juan, y al llegar al níspero nos distribuimos. Unos se fueron por un lado, otros por otro lado, y bañamos, diría yo, el níspero con la palabra de Dios de casa en casa, de casa en casa. Solo era dar la porción de San Juan, decirle: este es el Evangelio, palabra de Dios, y le invitamos a un culto en la noche allí en la plaza. Y seguía a la otra casa. Ese era todo el mensaje que dábamos, ¿verdad? Y lo cubrimos todo el pueblo en 1 hora. Para el níspero era una novedad, no solamente ver que evangélicos se atrevían a ir de casa en casa a entregar un tratado, sino que íbamos a tener una gran reunión en la noche. Y para ellos también era una novedad, porque Pablo Cruz era el primer carro que entraba al níspero al abrir la carretera de la Arada al níspero. Entonces era una gran novedad que ahí viene un carro y es el carro de los evangélicos. Comenzamos el culto allí en la plaza, solo con un equipo de sonido como tipo valijita, más o menos así, de batería, de foco. Y la guía del micrófono al equipo era unos 2 metros. Lo que sirvió de plataforma era la puerta de atrás del carro, y ahí nos paramos, sin guitarra, sin nada más, solo las fuerzas vocales, ¿verdad? La plaza central ahí se llenó de gente, y desde luego por mi estatura yo no podía controlar toda la gente. Entonces lo que hice fue que me subí al carro de don Pablo Cruz, y ahora sí yo ya podía dominar todo, y había una enorme cantidad de gente. Cantamos himnos especiales con don Andrés Palacios, y yo prediqué. Y la gente está allí. Como la plaza es bien pequeña, entonces la gente estaba bien pegadita,
y había bastantes personas. Entonces comenzamos cantando lo que decía ya en el aniversario, ¿verdad? Pecador, venga Cristo Jesús. Su servidor era el director del culto. Yo iba siempre donde mi mamá, con Carlos como de 5 o 6 meses y Dalila como de 2 años. Y íbamos donde mi mamá porque como entonces no había luz, que no había agua, no había nada en este pueblo y íbamos a estar un rato allá con foco, con lutiocote para llegar y venir. Y como salió a pasear y viene de allá a la carrera, dice, fíjense que allá hay unos hombres cantando bien bonito y predicando el evangelio, dicen ellos, dice, pero yo no sé. Dice ahí está mi papá, Diego de Jesús Torres. Dice mi papá, eso es bueno. Si ya entro el evangelio al níspero, dijo, eso es una gran cosa. Vayan hijos, dice. Estábamos casi todos los hijos de mi mamá y mi papá. Y no quisieron los otros. Y le digo a Nectalí, vamos a oír siquiera, a ver qué es lo que hacen. Y entonces estaban cantando y de ahí el mensaje. Me acuerdo que llegamos allá cerca de donde predicaban la palabra, con mi esposo íbamos a ver. Y entonces me decía, ay, qué bonito predican, qué bonito lo que hablan, decía. Entonces yo prediqué un mensaje evangelístico y yo sentí que fue de Dios y que el Espíritu Santo me inspiró en ese momento. Cuando yo pregunté cuántas personas quieren venir aquí al frente y entregar su vida a Jesucristo, por lo menos unas 35 a 40 personas aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. Pero pues no, pasó la primera noche, aceptó mi esposo. Y usted, dice el predicador. Y en eso que la primera vez aceptó un montón de gente. Pero yo tengo presente que Ezequiel comandaba bolo. Y el bolo de patero, digo así, y ese indito es el pastor. Era don Beto, que estaba joven, y ese indito es el pastor. Pero ¿quién le daba que le iba a aceptar? Y aceptó, de cierto, porque era un bolo. Le aceptaron como 10 más, como 20. Pero yo no, decía yo voy a ver primero cómo es esto. Pero me gustó. Yo creo que ya el que es escogido es, ya Dios lo trae. Y yo sentía que a ganas de aceptar, pero miedo. Miedo porque decía ya saber cómo va a reaccionar mi mamá, mi comadre, mi compadre. En ese medio que se terminó el culto, uno de mis cuñados, que es ahora, estaba enfermo y bastante malo de salud, el mayor de los hijos de mi suegro. Y llegaron para ver si don Pablo hacía el viaje a Santa Bárbara trayendo al enfermo al hospital. Fue cuando yo fui a buscarlos para que me llevaran a Oscar, que estaba grave allá. Fue que él empezó como arrojando sangre. Ajá. Y ese día fue el primer día que ellos vinieron. Ajá. Y yo fui allá de mi hermana Mena. Ajá. Y le dije que Oscar estaba enfermo y allá lo tenía, donde ella. Y en la tarde me dice el cuñado, don Cruz, allá andan unos evangelios, me dice. Tal vez ese, me dice, le llevaran a Oscar, a Santa Bárbara. Son algo buenos, dijo. No digo que buenos. Allá andan unos evangelios, dice, sí, esos son algo bueno. Se acercó don Celso Dubón. Él no fue del que se convirtió la primera noche. Se acercó don Celso y dijo, señores, yo tengo mi hijo grave. No es posible que me lo lleven ahora mismo a Santa Bárbara. Pues él me dijo, al salir del culto, pues ya el culto era un de Alfredo. Y el otro, ya había aceptado Ezequiel. Y el culto era un de Alfredo, el otro que se hizo. Y allí llegué yo y le hice la plática a don Pablo y a don Andrés. Lo que andaba haciendo me dice, pues no, me dice él, al salir del culto lo vamos. Hermano Pablito Cruz me volteó a ver y como es muy especial de don Pablito, tragó saliva
como para preguntarme que sí o que no. Y yo le dije, hermano, si hemos venido para dar testimonio, este será una oportunidad de dar testimonio. Llevemos a este enfermo. Nos fuimos y realmente estaba ahí el enfermo en cama, y allí mi suegra, ¿verdad?, cuidando a su hijo. Don Pablo aceptó de traerlo y se vinieron a esa hora, como a las 9 de la noche, a Santa Bárbara. En ese tiempo, en el Ulúa no había puente, era una balsa. Había que hacerle señas al balsero que estaba al otro lado para que pasara y que viniera a pasar el carro juntamente con el enfermo para Santa Bárbara. Entonces nos fuimos en el carro. Allá estaba la mentada balsa, al otro lado del río, y como costaba que pasara de vuelta, entonces allí acepté yo. Yo me senté con don Celso en una piedra y comencé a evangelizar a don Celso. Así fue, yo acepté, vi que yo, cuando acepté allí, no, yo tengo presente hasta las palabras. En el río. Sí, en el río, yo le dije a don Andrés, a don Beto, yo le dije, me gusta bailar, me gusta beber, y me gusta enamorar mujeres, así, pero ya tirándole, sí que era mentira una parte. Me dijo él, yo le estoy diciendo que acepte a Cristo. De allí, sí, después que acepta a Cristo, me dijo don Beto, ve que le saca cuenta y que le da ganancia, hágalo. Pues acepté allí. Y resulta que debajo de aquel cielo estrellado y teniendo las aguas del río Ulúa como el fondo musical, don Celso Dubón aceptó a Cristo allí, en una piedra. Dijo, yo acepto a Cristo como mi Salvador personal. Es una de las cosas que me acuerdo que siempre me da el impulso de decirle gracias Señor, gracias Señor. Bien, la segunda noche, otra vez el culto, visitamos a algunas personas durante el día, ¿verdad?, ya evangelizando más formal, y el culto en la noche, la segunda noche. Ya hay otras 32 profesiones de fe la segunda noche. Seguimos la siguiente noche, otra cantidad igual se convirtió. Y ya la siguiente noche fueron menos, pero recuerdo que en números fue una de las campañas más grandes que habíamos tenido. Unas 80 personas hicieron profesión de fe allí en el níspero. Sí, le decía yo. Entonces se fue otro día, volvimos a ir y ya nos acercamos más a escuchar. Pues aceptó el primero y ya yo no. Después acepté yo. Seguí yendo, mira, a escuchar la palabra y ya después sí, decía yo ciertamente que es bonito lo que predican ellos. Pues yo acepté también al Señor. Ellos se vinieron para Santa Bárbara, don Pablo y hermano Gilberto, y yo me quedé, con los nuevos creyentes toda la semana. Yo creo que en aquel momento cuando decidimos, hermano Andrés, usted se queda en el níspero, ni teníamos una idea cómo le íbamos a sostener, ¿ya? Ni sabíamos de dónde iba a salir el pago para el hermano Andrés. Pero el hermano Andrés por fe aceptó el reto y se quedó en el níspero. El 19 regresaron los hermanos a la Santa Bárbara. Yo vine con ellos hasta donde mi suegro, que es ahora. Él está sentado en un mortero. Había un pequeño Porsche en su casita vieja de Bajareque. Estaba pelando mangos para comer. Y en la mañana aceptó Edulfo aquí porque vino don Andrés y me dijo que quería salir a repartir literatura aquí. Porque yo llevaba Nuevos Testamentos, Dios llega al hombre para visitar Nejapa, casa por casa, pero yo no conozco la comunidad. Y le digo a mi suegro, me presta al muchacho
es Edulfo. Y entonces yo le dije, este cipote conoce bien, un cipote de 14 años. Un muchacho descalzo, ¿verdad? Se miraba muy humilde el muchacho, de unos 14 años. Y me dijo, llévelo, que le acompañe para que le enseñe. Entonces me ayudó con algunos Nuevos Testamentos que costaban un lempira cada uno. Y a eso no los regalaba, ¿verdad? No los iba a vender. Evangelizaba a las personas y ofrecía el Nuevo Testamento. Cuando visité el primer hogar, Edulfo solo estaba observando, oyendo. Allí no hubo ni pase adelante. El vecino y del hermano Celso. Llegamos donde don José León Reyes, él muy atento y muy platicador, su señora esposa bastante reacia, como enojada, su carácter, el ceño fruncido, ¿verdad? Con su delantal allí, y las muchachas escuchando. Ya cuando me despido, dijo, tiene en la mano el dueño de casa, ¿verdad?, un testamento, y le dice a la señora, se llamaba, solo le decían Chon, le dice, Chon tiene un lempira que me lo den. Iba llegando el hijo mayor de vender leche del pueblo y le dio los lempiras, ¿verdad? Ella, no gustosa, se metió la mano a la gabacha y le dio el lempira. Cuando salimos de la casa, caminamos un poco, el camino allá arriba cerrado de zarza, pero cerrado, abajo tenía camino. Me dice Edulfo, a Chon no le gustó, me dijo. A José León sí, le dijo sí, no le gustó a doña Chon. Entonces me detuve y le dije, y a vos te gusta. Y empecé a evangelizar a Edulfo un ratito, fueron tal vez segundos. Y le hice el llamamiento al muchacho y él aceptó al Señor bajo de aquel zarzal. Y ahí oramos con Edulfo. Fue un tiempo muy bonito y es interesante que la gente que se convirtió en ese tiempo, pues era gente muy formal. Y es interesante que cuando en un pueblo se convierte la gente formal, son indicios de que la iglesia va a ser formal. Otro día vino aquí el hermano don Andrés y me dice, ¿usted quiere decir? Sí, le voy a recibir al Señor, le digo, porque yo pienso en mi comadre, pero no, y de todo, yo siento ganas y estoy alegre, y yo lloré de alegría porque decía mi papá, eso es bueno el Evangelio. Yo acepté el mismo año, en diciembre. No, es que ella era enemiga, no quería dormir conmigo. ¿Cuándo usted aceptó? Ah, sí. ¿Usted aceptó? No, pues No. es que no le gustaba. No me gustaba a mí, no de que los íbamos con Chon atrás de ellos. Ellos iban al culto y nosotros a espiar por la teja, ¿sí? Y adelante de ellos, mire, veníamos a la carrera. Llegó a aceptarla al Señor toda mi familia. Gracias a Dios, mi mamá ya viejita porque ya no le gustaba. Dejó a mi papá porque había aceptado al Señor. Porque él se quería casar. Yo quiero casarme para servir al Señor. No le hice, pero oramos bastante. Vino el pastor, don Andrés, don Beto. Tuvimos una como vigilia orando y por el problema de mi papá. Porque ella no quería casarse. Y mire cómo es el Señor de lindo y cómo yo no voy a estar tan agradecida con mi padre, porque a los pocos días ella ya, pues venite, casémonos. Y cuando hubiéramos creído que mi mamá, así como era de idolatra, que ella decía que el evangelio era del diablo. Así es, ya aquí aceptó gente que fue un gusto. Pero, ¿sabes? Aquí te puede contar tu papá cómo era este gentío que subía para el níspero. Y ya solo hemos quedado nosotros. Gracias a Dios que eran como parvulitos. Yo dije, compre su pliego de papel de oficio, traiga su polígrafo
y yo voy a dictarle los himnos y después yo se los voy a enseñar a cantar. El siguiente mes yo regresé al níspero a ayudar a los nuevos creyentes, porque me quedaba una semana en cada pueblo, ¿verdad? Y hice lo mismo, enseñaba los himnos, enseñaba Biblia a los hermanos, ¿verdad? Clasecitas como de niños, ¿verdad? Pero fueron creciendo, gracias a Dios. Y yo pagaba la comida, 50 centavos el tiempo de comida. Tenía mi hamaca para dormir, ¿verdad? Ahí del hermano Alfredo, porque en ese tiempo no habían pensiones en el níspero. Entonces ya despuesito ellos acordaron que no compré la comida, que ellos me la van a dar, así, ¿verdad? Aquí desayuno, allá almuerzo, en la otra cena, y así andaba en todo el pueblo, ¿verdad? Pues luego que aceptaron varios, ¿verdad? Pero de todos los que aceptamos, solamente 10 quedamos. Pues luego dijimos, no, vamos a organizarlos aquí con estos 10. Hicimos presidente de la congregación al hermano Alfredo. Y a mí me hicieron secretario, ¿verdad? Y tesorera doña Amparo Cruz, esposa del hermano Celso, ¿verdad? Sufrimos bastante cuando esto empezaba, pero aquí estamos, por gracia de Dios. Había una persecución bárbara. Si íbamos a hacerle un culto a un hermano, porque entonces solo casas de teja habían. No había zinc, no había terraza, no había nada. Pero hermana, si íbamos a hacer un culto a de un hermano, otro día tenía que cambiar las tejas porque se las quebraban a pedradas. Llovía el pedregal. Así era. Y no los daba miedo salir a evangelizar, ¿verdad? Y ya nosotros, ya preparados, ¿verdad? Dice el hermano Beto, bueno, ustedes ya son soldados de Jesucristo. Ya tienen toda la armadura de Dios, porque no salen a buscar las almas para Cristo, para eso los hay llamado. Entonces yo iba montando en el macho y el caballo jalado. Y me dice Porfirio Romero a mí, ¿a dónde vas, pajizo? Porque si no te decían pajizos. ¿A dónde vas, pajizo? Me dice. Le digo, ya trae una carguetula de este católico. Y le decía así al caballo después. Después me puse mal yo, porque no tenía, pero ya estaba. Es que bromeábamos con él, ¿verdad? Él no me respetaba y era un hombre más viejo que mí. Pero yo empecé con mi familia. Dije yo, estos no me hacen nada. Empecé con un tío que se llamaba Alberto Ramos. Yo era el papá del hermano Rosalío, y la esposa. Y con un primo hermano, 2 primos hermanos, y todos aceptaron al Señor, ¿verdad? Así fue creciendo la obra, así fue creciendo. Y yo le dije, y una vez que veníamos recién aceptados, yo traía un machete así, estaba haciendo teja, de esas. Y allí en el portillo había un gentío y me volví con el machete, pero no me siguieron haciendo bulla. Porque mire, el hermano Beto los decía, hermanos, trabajen en el Evangelio. Ahorita ustedes tienen toda la libertad de presentar al Señor Jesucristo como Salvador a la gente. Ya hicimos la femenil con pocas hermanas. Y mire, yo la gran predicadora, yo les predicaba, hermana. Qué lindura. Pero sí me llevaba una semana o 2 de estar leyendo, de estar buscando, de estar anotando. Si a medianoche yo me despertaba y me acordaba de algún versículo, me levantaba a anotarlo. Porque yo quería a darle lo mejor al Señor. Ya nosotros nos daba una sed de hablar de Cristo, hermana, como no había. ¿No? Yo soñaba que andaba evangelizando. Y ya perdí el miedo, ya la gente fue agarrando confianza. Y así fue creciendo la obra. Señor, ya seguimos, mire, bien bonito allí. Nos congregábamos y bien con ánimo. Mire, después que ya queríamos hacer
capilla para alabar el nombre de Dios, porque ya no aguantaban los hermanos de mudar tejas. Dijeron, hay que hacer una iglesia, una capilla para alabar el nombre de Dios. Pues el hermano Alfredo dio un solar, que estaba cerca, como a 10 metros de la iglesia católica. Pues en la tarde, hermana, otro día, los manda a citar el alcalde. Que los presentáramos inmediatamente a la orden de él. Llegamos. Dice, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Pues que vamos a construir una capilla. ¿Para qué eso? Para alabar el nombre de Dios. Ajá. ¿Y quién les dio permiso? No, es que es particular la tierra. Ahí estaba el hermano, él, yo la di, porque es mía. Pero no están construyendo nada ahí. Y si ustedes insisten, aténganse a las consecuencias, ya van a ver. Ahí nomás lo volvimos nosotros tristes. Entonces se da cuenta el hermano Ediberto lo que los pasaba y ahí viene, de Santa Bárbara. Hermano, es cierto esto y esto, ¿cómo no? Es que tal vez Dios no quiere que le construyan ahí. Eso no se dan cuenta ustedes. Tal vez Dios ha usado a ese hombre para poner dificultades. Él va a proveer un solar para que construya, a donde Él le parece. Así que no se apliquen. Dejen a ese hombre, déjenlo. Pues mire, allá como a los 3 meses aceptó un hermano que hace poco murió. Se llamaba Adrián Dubón. Ese tenía un solar baldío, ¿verdad? Pues cuando aceptó al Señor, dice, bueno, yo me di cuenta que habían tenido problemas con un solar por ahí. Sí, le dijimos, sí hay. Dice, yo tengo un solar. Si les parece, vayan a verlo. Si les parece, pues ahí construyan. Yo les voy a dar el documento. Pues ahí nomás ya estaba el hermano aquí, ya regando la obra, el hermano Andrés Palacios. Ahí nomás los vimos. Ah, cómo no, pues está lindo esto. Pues ahí andaba un tractor, mire, ¿sabes qué andaría haciendo el tractor? Pero es que andaba y lo llevamos. Ah, en 2 horas hizo el plantel. Se construyó de adobe y techo de madera. Gracias a Dios pude ayudar a hacer la iglesia porque jalábamos piedra. Bloque no, ese adobe no, porque mucho pesaba, pero piedra, llevarles un cafecito a los hermanos. Y fue muy bonito y qué lindo es poder experimentar ese gozo de servir al Señor, hermano. Esas gradas que la iglesia tiene ahora, su servidor las hizo, y yo no soy albañil, pero una de mis segundas obras como albañil son esas gradas. ¿Verdad? Y construimos la capillita pequeña, pero la hicimos. Ahí alabamos el nombre de Dios. Después cuando creció la obra, que llegó a ser grande, hermano, más de 200 miembros, ya construimos de material. La obra creció y los hermanos aprovecharon el tiempo y se han edificado, han aprendido bastante de Biblia y han aprendido bien. Tenemos una iglesia realmente que es fuerte, gracias a Dios por eso. Yo cuando me acuerdo de la obra en Santa Bárbara y cuando me acuerdo de todo el departamento, le doy gracias a Dios que ahora ya con canas, con 11 nietos, alabamos al Señor porque le dimos toda nuestra juventud al departamento de Santa Bárbara. Porque está la iglesia bien grande, hay 200 miembros y el día del aniversario yo me gocé, yo lloré. Digo, 40 años de haber aceptado al Señor y ver a aquellos poquitos hermanos haciendo los cultos en casitas de tierra o al aire libre. Mire, esos pobres niños estos sufrieron porque no había donde recibieran escuela dominical. Ellos debajo de un palo aguantando agua, sol, pero ver ahora que ya tenemos la iglesia, ya hay el lugar donde los niños van a recibir sus clases, es una bendición de Dios. Y agradezco y alabo al Señor porque Él nos ha ayudado a
a poder, porque uno de por sí nada es. Si no es el Señor, nada podemos hacer. Entonces, qué lindo es poder servirle de corazón al Señor